Muy buenas noches, buenas para todos. Les saluda el profesor Oscar Galeano con referencia al curso de Educación Inclusiva, ANEAE 1, al módulo 1, que continúa en el día de hoy con la lectura número 3, que está titulada como el material que se está compartiendo en el grupo, donde habla de tipos de discapacidad, en torno a un artículo científico publicado por Blanco, Navarrete y otros sobre el Sistema Regional de Información Educativa de los Estudiantes con Discapacidad, CIRIET, una propuesta para la UNESCO en su momento, pero que vamos a aprovechar nosotros para poder comentar sobre los tipos de discapacidad, para ir introduciendo más conocimiento sobre el tema. Bueno, específicamente el texto, que consta de 5 páginas, que se ha compartido en la plataforma, es para poder hacer un acercamiento, y nosotros lo dividimos en dos partes. Uno, los tipos de discapacidad según CIRIET, y otro, de la clasificación de la discapacidad, teniendo en cuenta algunas consideraciones metodológicas. Empecemos por el principio, en torno a lo que se manifiesta en la condición de lo que son los tipos de discapacidad, las clasificaciones que han supuesto la categorización de las personas, un etiquetaje. Parece una propuesta que se ha ido tendiendo en el tiempo. Se define como limitaciones permanentes del sistema neuromuscular que afecta la capacidad funcional. Esa es la primera discapacidad, se llama discapacidad motora, relacionada con la discapacidad física, como la parálisis, la espina bífida o las distrofias musculares. También en el material menciona que se enfatiza la importancia de eliminar las barreras físicas y por lo tanto proporcionar ayudas técnicas físicas para la autonomía del aprendizaje. Por eso es que en este aspecto el primer tipo de discapacidad conocida fue el de las el de la ayuda para las rampas, los accesos con pasamanos, etcétera, los baños inclusivos, etcétera. Es para este tipo de situaciones. En segundo aspecto tenemos la discapacidad intelectual. Dice, se caracteriza por limitaciones y significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa, con inicio antes de los 18 años, teniendo en cuenta la educación estamos hablando. Incluye 3 tipos de habilidades adaptativas conceptuales: sociales e interpersonales, y habilidades prácticas. La definición se basa en la clasificación de la American Association on Intellectual of Developmental Disabilities. Muy malo mi inglés, pero ahí están las siglas. Sería la Asociación Americana para el Desarrollo de las Discapacidades tendientes a la discapacidad intelectual. Luego, otro tipo de discapacidad se refiere a las discapacidades sensoriales. Ahí ingresan por ejemplo la discapacidad auditiva, con una disminución de la función auditiva, con implicaciones en el desarrollo comunicativo. También en el desarrollo social, en el aprendizaje. Incluye la sordera, que es la ausencia absoluta de audición, y la hipoacusia, que tiene que ver con una disminución importante o no de la capacidad de escuchar. Se destaca la importancia del bilingüismo como lengua de señas y lenguaje oral. Luego, otro tipo de discapacidad sensorial es la discapacidad visual.
una limitación de la función visual que puede ser desde la ceguera, que es la ausencia absoluta, o la baja visión, que es o hipovisión, como le dicen también, es una forma de disminución de esa capacidad. La sordoceguera, que es la disminución significativa de la visión y la audición, con implicaciones en múltiples áreas del desarrollo. Vamos a ir desarrollando estos temas con mayor propiedad en el transcurso de las clases, así que esto es una introducción nada más. Estamos viendo algunos conceptos. La multidiscapacidad, que es la presencia de más de un tipo de discapacidad que requiere apoyo extenso y generalizado, ya está dentro de lo que es la multicapacidad y otros trastornos. También los trastornos generalizados del desarrollo, alteraciones cualitativas en la interacción, o TGD, como se le dice también a los trastornos generalizados del desarrollo, como el autismo, el síndrome de Asperger y otros que limitan la sociabilidad de la persona. Otra categoría de discapacidad permite incluir casos no contemplados, entonces se excluyen otros relacionados con otras afectaciones, pero tiene que ver con las categorías anteriormente citadas. Esto en torno a lo que estábamos viendo con respecto a los tipos de discapacidad según Siriet. Ahora, teniendo en cuenta este mismo sistema, ahora veremos la clasificación de la discapacidad teniendo en cuenta algunas consideraciones. En primer punto, la problemática de las clasificaciones. En segundo punto, la clasificación en Siriet y sus limitaciones. Y en tercer lugar, las diferencias entre deficiencia y discapacidad. En primer punto, la problemática de las clasificaciones. Digamos, las clasificaciones de la discapacidad han generado etiquetas que en ocasiones han resultado perjudiciales al limitar las expectativas sobre el aprendizaje y el comportamiento de las personas. Esto teniendo en cuenta que etiquetar a una persona según una problemática es una limitación no de la persona en sí, sino de los demás que, como dijimos en las clases anteriores, limitan social o personalmente a la capacidad real que tiene una persona con algún tipo de situación. Sin embargo, las clasificaciones son necesarias para poder organizar y categorizar la gran variedad en situaciones. Entonces, de acuerdo a eso, uno puede adaptar. Por ejemplo, los ajustes razonables se realizan en torno a esta categorización y a este plan. En Siriet, la clasificación por tipo de discapacidad busca evaluar el acceso a la educación y detectar desigualdades, no definir las capacidades educativas de los estudiantes. En cuanto al segundo punto, la clasificación de Nel Siriet y sus limitaciones. La clasificación de Siriet se centra en conocer las necesidades de los estudiantes en términos de apoyos y recursos para el aprendizaje. Esta clasificación proviene del ámbito de la salud, no del educativo. Las necesidades educativas dependen de múltiples factores, incluyendo barreras políticas, humanas e institucionales, además del tipo de discapacidad. La clasificación utilizada en el Siriet puede no coincidir completamente con las clasificaciones de otros países, pero se utiliza el término de discapacidad en lugar de deficiencia por su uso en leyes y políticas internacionales, que es más genérico. Al decir deficiencia estás negando esa facultad que podría tener la persona. Y en último punto, las diferencias entre deficiencia y discapacidad. Precisamente se aclara que la diferencia entre estas dos ideas es que la deficiencia es una condición individual y la discapacidad es una interacción entre deficiencias y barreras del entorno. Por lo tanto, más genérico es discapacidad que deficiencia. Por eso la ley opta por esta segunda terminología. Otra es la de cuantificar la discapacidad, que requiere considerar la condición personal de cada individuo, no solo de su deficiencia. La definición de los tipos de discapacidad es general para permitir la adaptación de las realidades del país. O sea, en síntesis y hablando de forma general,
podemos decir que el Sistema Regional de Información Educativa a los Estudiantes con Discapacidad, o SIRIET, propone una serie de ajustes en la terminología, así como también en los tipos de discapacidad, teniendo en cuenta si es que es una discapacidad motora, si es una discapacidad intelectual, o si se refiere a discapacidades sensoriales o a multidiscapacidad y otros trastornos. Y teniendo en cuenta estas situaciones posibles que se puedan presentar, se clasifica la discapacidad según consideraciones metodológicas, según problemática, según sus limitaciones, y esa clasificación de SIRIET, así como una diferenciación entre deficiencia y discapacidad. Entonces, para tener en cuenta en el resumen que hagan de la lectura número 3 de tipos de discapacidad, este es el documento de Blanco y Navarrete, que se encuentra como lectura número 3 en nuestra plataforma virtual de la UNE. Bueno, gente, hasta aquí llega este video del día de hoy. Espero que se encuentren todos bien y les leo en los comentarios para poder ir respondiendo a las preguntas y las consultas que ustedes quieran hacer. Muchísimas gracias a todos por su atención.